Iniciamos el módulo de sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos, en principio refiriéndonos al propio módulo, que se trata de un módulo que estudia los sistemas automáticos, pero en su modalidad de cableados, en contraposición con lo que sería la modalidad de sistemas automáticos programados que se ven en el módulo de sistemas secuenciales programables. En este caso son sistemas automáticos cableados, quiere decir que su funcionalidad se basa en la morfología propiamente dicha de los sistemas, sin morfología física de los sistemas, el número de componentes físicos, las conexiones físicas, etc. Y le da la particularidad de que son sistemas que no se pueden cambiar su funcionalidad a no ser que cambiemos esa morfología física. Por lo tanto, a diferencia de los sistemas programados, en estos ocurre que una vez que tenemos ya los componentes fijados, el sistema funciona en virtud de un programa que puede ser cambiado a voluntad. Al principio, bueno, ya decimos que ese es el módulo al que nos referimos, y dentro de ese módulo hay, como su nombre indica, tres bloques: el bloque eléctrico, el bloque neumático y el bloque hidráulico. Iniciamos el bloque eléctrico con la primera unidad, en el cual vamos a ver los principios generales de los sistemas eléctricos cableados. Y vamos a empezar viendo una breve panorámica de algunas aplicaciones, haciendo incidencia en que las aplicaciones de estos sistemas tienen su fundamento en automatismos de una complejidad reducida, no muy elevada, porque si la complejidad empieza a ser elevada, aumenta el número de componentes, aumenta el número de condicionalidades, y por lo tanto esto va a implicar que el coste de ese sistema va a aumentar por encima de determinado valor, a partir del cual ya sería aconsejable utilizar un sistema programado. Entonces, es lo más característico de estos sistemas, el número de elementos no muy elevado y la complejidad del sistema tampoco no muy elevada. Entonces, bueno, por ejemplo, sistemas que tienen un único actuador, por ejemplo, sistemas de puertas automáticas. Aquí tenemos un vídeo en el cual vemos una puerta que se abre al acercarse el automóvil de manera automática, y por lo tanto vemos que es un actuador que podría ser un motor que hace subir a la puerta, y cuando ya el automóvil está dentro, pues la hace bajar. Como veis que la complejidad no es muy grande, puesto que solamente tiene un proceso de apertura y cierre. Otro sistema que también podría hacerse con un método cableado, pues por ejemplo el tema de los elevadores y montacargas. Dentro de la industria vemos aquí un ejemplo de un elevador de 3 niveles. También pues es un único actuador, un motor, seguramente movido por un motor eléctrico o hidráulico, que tiene dos sentidos, de subida y de bajada. Entonces la montacargas se parará en la planta o en el nivel deseado en función del órgano de mando. Nosotros vemos que tiene 3 niveles, y bueno, en función del operario al nivel 1, al nivel 2 o al nivel 3, pues el montacargas subirá o bajará para situarse en un nivel correspondiente. Otro sistema que no tiene mucha complejidad, aunque en este caso ya sí que serían varios actuadores, porque serían los puentes grúas. Se trataría de un sistema que tiene tres motores con inversión de giro cada uno de ellos, para moverse en un plano, o mejor dicho, en un espacio de 3 ejes, X, Y y Z. Es que es de izquierda a derecha, hacia adelante o hacia atrás, y arriba y abajo, y ahí tenéis al operario que controla ese movimiento con una botonera que hace el movimiento de esos tres motores. También estaríamos dentro del mundo de las máquinas herramientas sencillas y no de control numérico, por supuesto, como por ejemplo un torno. Veis que tiene un motor de giro, y bueno, pues es una máquina de un automatismo cableado, puesto que tiene solamente un actuador. Bien, ya vemos que las aplicaciones son en sistemas automáticos de una complejidad limitada. Bien, visto las aplicaciones, vamos a empezar por lo más elemental, por los elementos funcionales. Vamos a empezar desde lo más sencillo, porque quienes inician este ciclo pueden ser alumnos que hayan hecho un grado medio, que tengan cierta formación, entonces esto les va a parecer demasiado simple, pero también puede ser alumnos que no hayan hecho ningún ciclo formativo y no tengan ninguna experiencia o formación inicial en sistemas eléctricos. Entonces empezaremos por los más sencillos, que es lo que vamos a tratar en este tema. Y lo más sencillo es ver los elementos funcionales que contienen, en términos generales, los sistemas eléctricos cableados. Entonces, en términos generales, un sistema eléctrico que se basa en la aplicación de la energía eléctrica
pues lo primero que tiene que tener es una fuente, un generador, algo que alimente ese sistema, una fuente eléctrica. Aquí está representado por un símbolo, que ya veremos algo más acerca de los símbolos, que representa a un generador eléctrico, concretamente representa a una pila o batería, una fuente de continua. Es una forma de representar esta fuente, pero bueno, que normalmente se utilizan o fuentes de continua, o fuentes alternas, o una toma de corriente, bueno, en cualquier caso, aquello que alimente el sistema. Entonces, tenemos en principio como elemento funcional, en todo sistema eléctrico cableado hay una fuente. Y lógicamente, en el otro extremo de la cadena, lo que tenemos es un receptor. Al final lo que queremos es una aplicación de esa energía eléctrica, de esa electricidad que convierta la energía eléctrica en algo que pueda ser utilizado. En sí mismo, la energía eléctrica, si no se convierte en algo que pueda ser utilizado, no nos sirve para nada. Ese algo puede ser, pues aquí, como por ejemplo una lámpara, o puede ser un motor, puede ser un elemento de mando intermedio, que ya lo veremos que hay muchos, en fin, pueden ser actuadores de tipo eléctrico, y aquí, bueno, pues se representa ese elemento de una forma genérica también, como hemos representado la fuente. Si ponemos en la fuente una fuente de continua, bueno, pues aquí por poner un elemento, ponemos el símbolo de una lámpara, que es un actuador luminoso, como podríamos haber puesto un motor o cualquier otro tipo de actuador. Entonces tenemos que en un sistema eléctrico hay una fuente y hay un receptor. Son los dos extremos del sistema de mando. Entonces, para llevar la energía de un punto a otro, necesitamos unos canalizadores. En este caso, lo que necesitaríamos serían unos conductores. Llevarían la energía eléctrica desde la fuente hasta el receptor. Entonces, el receptor consume la energía eléctrica y transforma esa energía eléctrica en otro tipo de energía que nosotros vamos a utilizar. En los sistemas eléctricos, estos conductores son conductores metálicos, son tipo alambre, y normalmente se utilizan conductores de cobre, de los que ya se comentarán algunas cosas, sobre todo en otros módulos. En cualquier caso, aquí nos basta decir que son cables o hilos de cobre, y llevan la energía desde el generador hasta el receptor. En sí mismo, esto ya está funcionando, es un sistema que tiene un receptor que está absorbiendo la energía eléctrica. Sin embargo, no es demasiado operativo, puesto que funciona permanentemente. Yo debo necesitar algo que me indique cuándo quiero que funcione y cuándo quiero que no funcione, o ver las circunstancias bajo las cuales quiero que funcione. Y ahí estarían otro tipo de elementos, que aquí lo resumiremos en un solo interruptor, pero que podemos englobarlo dentro de elementos de mando. Digamos que esta es la parte más compleja del sistema y a la que más nos vamos a referir en este módulo. Partiremos de un simple mando hasta mandos bastante más complejos, con elementos de mando intermedio, relés, contactores, detectores. Son elementos que van a condicionar el funcionamiento. Aquí se representa, porque estamos hablando de términos generales de elementos funcionales, pues con lo que sería el símbolo de un interruptor. Pues veis que tiene dos terminales. Estos circulitos de aquí serían los terminales, e intuitivamente podemos ver que no hay continuidad entre un terminal y otro, que decimos que el interruptor está abierto. Por lo tanto, ya en estas circunstancias la lámpara no luciría, porque no pasaría la energía eléctrica desde el generador hasta el receptor. Pasaría por un conductor, pero por el otro no, y para que funcione el receptor necesitan llegarle los dos polos de corriente, por así decirlo, los dos polos de tensión. Entonces, para que esto funcione, pues ya tenemos un elemento de mando que se puede abrir, está aquí en estado abierto, o si lo accionamos, se puede cerrar. Si está cerrado, tendría así que pasaría la corriente eléctrica a través del receptor y funcionaría. ¿Veis? Como de esta forma tenemos un elemento que va a controlar que funcione o no funcione ese sistema. Por eso se lo llama elementos de mando. Ya veremos que existe una gran variabilidad y, como os he dicho antes, el módulo de sistemas eléctricos cableados se va a centrar sobre todo en este tipo de componentes. Los elementos de mando, que van a ser los que van a condicionar el funcionamiento del receptor. Todo circuito eléctrico, a pesar de que esto ya es un sistema muy elemental, pero básicamente completo, sin embargo, todo circuito eléctrico requiere otro tipo de componentes, otro tipo de elementos, porque la energía eléctrica tiene ciertos peligros. La energía eléctrica, ya veremos, si no en este módulo, en otros, que tiene peligros de sobrecargas, tiene peligro de cortocircuitos, tiene peligro de descargas eléctricas. Es decir, hay una serie de peligros
qué debemos de controlar, y este sistema tal y como lo tenemos aquí montado o diseñado nosotros no contempla ninguna de esas protecciones. Entonces los sistemas eléctricos, aparte de tener la fuente, aparte de tener el receptor y aparte de tener un sistema de mando, debe tener un sistema de protección. Debe tener un sistema de protección que proteja tanto a la fuente como a los elementos de ese circuito, a todos los elementos de ese circuito, incluso a las personas, contra ese tipo de problemas. Dentro de ese bloque de protección o de ese sistema de protección es lo que añadiremos a este resumen como elementos de protección. Son la parte del sistema encargada de proteger a los componentes y a las personas de los riesgos que implica, como os he dicho antes. Como existen distintos problemas, pues existe una gran variedad. Hay que proteger a los componentes de sobrecargas y cortocircuitos, hay que proteger a los componentes también de las sobretensiones, hay que proteger a las personas de las descargas eléctricas, y entonces hay muchos componentes. Entonces, bueno, aquí por poner algo, por poner un sistema ya completo, vamos a poner un componente, el más elemental, para proteger uno de los problemas que tiene la corriente eléctrica, que son las sobrecargas y los cortocircuitos. Este es el símbolo de un fusible. Ya hablaremos en otros módulos de cuál es la funcionalidad del fusible. En cualquier caso, deciros que el fusible lo que hace es interrumpir el circuito, es decir, fundirse, cortar la corriente si la corriente que pasa por el sistema es muy elevada. ¿Vale? Entonces, lo que está añadiendo este componente es una protección contra problemas que pueden ocasionar a los componentes del circuito. Aquí, bueno, pues podríamos añadir muchos más otros elementos de protección, como por ejemplo protección para las personas y seres vivos, pero en cualquier caso mi intención simplemente era mostraros que todo sistema eléctrico cableado tiene estos 5 elementos funcionales, estos 5 bloques funcionales: el sistema de alimentación, el sistema de recepción, el sistema de transporte, son los conductores, el sistema de mando y el sistema de protección, que están englobados en estos 5 elementos funcionales. Bueno, por completar un poquito esta diapositiva, porque aquí lo único que he puesto ha sido símbolos que a gran parte de vosotros os resultan familiares y además muy simples, pero hay otros alumnos que quizás no les resulten tan familiares. Entonces aquí he añadido un dibujo, un gráfico de lo que sería cada uno de estos componentes en esta representación. El generador aquí está representado por una pila, que es el símbolo de la pila. El fusible, veis que aquí es un fusible dentro de una ampolla de vidrio, y el hilo fusible, que es el que se funde básicamente cuando hay algún problema, sería este. El interruptor, tiene un interruptor, una especie de tecla, una especie de botón, que sería que se abre y cierra el circuito, y el receptor, que está representado aquí por una lámpara, y lo tenéis aquí, lo que sería el dibujo de esa lámpara, así como los conductores que unen cada uno de los componentes. Aparte de los elementos funcionales, nos interesa saber qué es lo que ocurre en un sistema eléctrico, que cuando yo acciono o activo ese sistema eléctrico o lo desactivo. Si yo veo que, como en la diapositiva anterior, bueno, pues yo acciono el interruptor, la lámpara luce, pero ¿por qué luce? En esencia, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, porque nosotros no vemos la electricidad, no vemos los elementos eléctricos, simplemente vemos que damos al interruptor y la lámpara se enciende. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo entra en el juego una serie de magnitudes que hacen que esa lámpara funcione. Entonces, para asimilar un poco, ver qué magnitudes son las que intervienen, pues vamos a establecer una comparación entre lo que sería un circuito eléctrico y un circuito hidráulico. ¿Por qué esta comparación? Bueno, pues porque en el circuito hidráulico podemos ver claramente, o podemos intuir de una forma más clara, qué es lo que ocurre con el agua, cómo pasa y cómo se desplaza y cómo mueve. Por ejemplo, aquí vemos un circuito eléctrico que en este caso he vuelto a representar la pila. He representado un contacto que puede ser de un interruptor, de un pulsador, de un elemento que, en definitiva, un contacto de apertura y cierre. Ahora mismo está el contacto abierto, por lo tanto, no funcionaría el receptor. Que aquí el receptor, he cambiado el receptor y he puesto lo que sería el símbolo de un motor eléctrico. Cuando le llega corriente, cuando le llega la tensión, pues funciona y gira, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una analogía de lo que sería el circuito eléctrico con un circuito movido por agua, un circuito hidráulico. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, vemos que el generador que tenemos en el circuito hidráulico está formado, bueno, pues por un depósito más elevado sobre otro depósito más en un nivel más bajo.
Vemos que el generador tiene, por el hecho de estar este agua o este contenido de este depósito en un nivel elevado, pues el agua puede caer hacia abajo. Si el agua cae hacia abajo, a partir de aquí ya no puede caer más, podemos poner una bomba que coja el agua, porque si no se acabaría el agua de aquí arriba, una bomba que eleve el agua y lo vuelva a llenar, ¿de acuerdo? Este es el generador de un circuito que vamos a tener aquí con unas tuberías. Esto es una llave de paso que puedo abrir y cerrar, ¿vale? Si yo abro la llave de paso, pues entonces el agua puede caer del depósito a través de ¿dónde? A través de las tuberías y dar en este motor, que es un motor de paletas. Al incidir el agua en estas paletas, el motor gira y el agua va haciendo que gire el motor como si fuera una noria, ¿vale? Y finalmente el agua cae al depósito inferior. Ya digo, para que el depósito de arriba no se vacíe, este generador hidráulico, entre comillas, dispondría de una bomba que eleva nuevamente el agua hacia arriba. Entonces, este es el símil hidráulico de lo que ocurre en un circuito eléctrico. Aquí teníamos el generador, la parte del generador estaría formada por el depósito superior, el depósito inferior y la bomba. En una pila tenemos el polo positivo, el polo negativo, e internamente lo que hacen en este caso los portadores de carga es reponer de un polo inferior a un polo superior para que puedan volver a circular esos portadores de carga. Aquí, como he dicho antes, como receptor tenemos lo que sería un motor hidráulico de paletas que se mueve al incidir el agua sobre él. Bueno, pues aquí tenemos un motor eléctrico. No voy a entrar ahora en el fundamento del motor eléctrico, pero sí cabe decir que cuando circula corriente eléctrica por este motor, cuando circula electricidad por este motor, pues se pone, pues gira, del mismo modo que aquí cuando circula el agua a través de estas paletas gira. Los conductores aquí pues son tuberías, efectivamente. Lo que circula aquí es agua y el agua es canalizada por las tuberías. Aquí lo que circula por estos cables pues es electricidad. Ahora veremos un poquito más pues, qué es eso de que circula electricidad. Pero circula electricidad por estos cables y serían los conductores. Mientras que aquí son tuberías, pues aquí son conductores, son cables básicamente. Aquí el elemento de mando pues es una llave de paso que podemos abrir o cerrar. Si abrimos la llave de paso, el agua puede circular, ya digo, incide sobre el motor de paletas y el motor se mueve. Aquí lo que vamos a tener va a ser un interruptor, un elemento de mando, un interruptor, un contacto, un pulsador, algo que abre y cierra. Si está abierto, en este caso, no circula electricidad. Si está cerrado, la electricidad puede circular. Aquí el concepto un poco es el contrario. Si está abierto, circula y si está cerrado, no circula. Bueno, pero en cualquier caso es una cuestión conceptual que lo que hace simplemente es indicar que este elemento va a ser el que va a permitir que circule la energía de algún modo y el motor gire o el motor funcione. En cuanto a qué cosas son las que hay aquí que hacen que esto funcione, bueno, pues aquí vamos a tener agua, ¿vale? Y el agua va a circular con mayor o menor fuerza en función de la altura que vamos a tener aquí. Si este depósito está más alto, pues el agua caerá con mayor fuerza, con mayor energía potencial que si está más bajo. ¿Vale? Pues en un generador la magnitud, por así decirlo, análoga a la altura dentro de este circuito hidráulico, en el circuito eléctrico, la magnitud análoga sería la tensión eléctrica, los voltios. Esto es importante que lo identifiquemos porque los voltios no son algo que circule, sino es una energía potencial que hay entre el polo positivo y el polo negativo. Del mismo modo que aquí la altura determina la energía potencial que hay del depósito superior sobre el depósito inferior. Aquí en realidad lo que circula en el sistema hidráulico no es la altura, por supuesto. Lo que circula en el sistema hidráulico es el agua. Del mismo modo que aquí lo que circula en el sistema eléctrico no es la tensión, que se mide en voltios, sino que es la corriente eléctrica, ¿vale? Es la electricidad, son los electrones de algún modo, ¿vale? La parte eléctrica subatómica que circula en un circuito eléctrico son los electrones, del mismo modo que aquí lo que circula, bueno, pues son las moléculas de agua que van circulando por todo este sistema. Aquí, como no podríamos medir esto por moléculas de agua porque son muy pequeñitas, normalmente se mide el caudal por litros por segundo. Entonces, ¿por qué? Porque litros son un montón de moléculas de agua, ya es una medida aceptable para nuestra perspectiva. Pues igualmente aquí en un circuito eléctrico no podemos medir o cuantificar la corriente que circula por el número de electrones. Aquí sería el número de electrones por segundo que circula.
pero los electrones es una cantidad muy pequeña, es como un electrón es como aquí una molécula de agua, es una cosa muy pequeña. Entonces lo que se utiliza como magnitud para medir ese caudal eléctrico son los coulombios. Los coulombios es otra magnitud eléctrica que lo único que hace es cuantificar una cantidad muy grande de electrones, como aquí en el circuito hidráulico sería como aquí los litros. Aquí los litros pues es una cantidad muy grande de moléculas de agua, pues aquí los coulombios también es una cantidad muy grande de electrones. Entonces el caudal eléctrico, análogo a lo que sería el caudal hidráulico, serían los coulombios por segundo. Digamos que la unidad básica de caudal eléctrico es un coulombio por segundo. Como el término un coulombio por segundo es un término muy largo, en realidad lo que se utiliza es otro nombre para dar a esta unidad, un coulombio por segundo. El nombre que se utiliza para esta unidad es el amperio. Tenemos que, mientras que aquí circulan litros por segundo, aquí circulan amperios. Entonces es importante que entendáis esta diferencia, porque a menudo se confunde esta magnitud con los amperios con los voltios. Los amperios es una magnitud que indica el caudal eléctrico, es decir, si nosotros tenemos este interruptor abierto, en este sistema hay tensión, pero no hay amperios. ¿Por qué? Porque no circula la corriente. Igual que en un sistema hidráulico, si tenemos esta llave de paso bloqueada, no circula el caudal hidráulico, los litros por segundo. Pues aquí si tenemos también bloqueado este elemento de mando, pues no circulan los amperios. Por tanto, aquí en un sistema eléctrico digamos que los amperios representan la corriente eléctrica o la intensidad de la corriente eléctrica, el flujo eléctrico, por así decirlo. Entonces es correcto decir, por este circuito circulan tantos amperios. Lo que no sería correcto es decir que por este circuito circulan tantos voltios, porque los voltios no circulan. Los voltios es una magnitud, digamos, estática, representa una forma de energía potencial. En términos físicos, la tensión es la energía que hace falta para llevar una carga eléctrica desde un punto a otro de un circuito. Entonces, representa eso, una energía potencial, y análogamente con el sistema hidráulico sería análogo a la altura de los depósitos. ¿De acuerdo? Esto es importante porque hay mucha confusión y seguramente a lo largo del curso pues tendré que incidir en esto. Hay mucha confusión con respecto entre la tensión y la corriente eléctrica, entre la tensión y la intensidad o corriente eléctrica. La tensión no circula. La tensión es una magnitud estática. Podemos decir, aquí hay una tensión de tantos voltios. Lo que circula serían los amperios. Por este circuito pasa una corriente o circula una corriente de tantos amperios. Los sistemas eléctricos, los circuitos eléctricos, se representan, necesitan una representación gráfica para poder ser interpretados y poder ser comprendidos para luego poderlos montar. Bueno, pues esta representación eléctrica de los sistemas eléctricos se realiza mediante un dibujo y se realiza de una forma esquemática. ¿Qué quiere decir de una forma esquemática? Bueno, porque se representan una serie de dibujos o símbolos para representar cada uno de los componentes. Los componentes de los sistemas eléctricos, bueno, pues tienen distinta morfología dependiendo de su funcionalidad y sobre todo también dependiendo de los fabricantes y de una serie de características. Entonces, para que estos componentes a la hora de representarlos no tengan una gran variabilidad, se conviene en determinados grafismos o determinados dibujos que denominamos símbolos. Así pues, un componente puede tener distintas características, tamaños, formas y tal, pero si ese componente tiene una funcionalidad determinada, siempre se representará de una forma determinada. Y para eso hay convenciones y formas de representar estos símbolos. Estos símbolos se dibujan o se representan para plantear un circuito eléctrico en dibujos que se denominan esquemas. Entonces, nosotros cuando vamos a interpretar un circuito eléctrico, lo interpretamos en base a un esquema. En ese esquema se representan los símbolos. Estos símbolos son, ya digo, dibujos admitidos por diferentes tipos de organismos internacionales para que cualquier persona que comprenda o que entienda este tipo de simbología pues pueda interpretar correctamente estos esquemas. Si por ejemplo aquí tenemos un sistema eléctrico, aquí a la izquierda, que consiste en un cuadro eléctrico con una serie de componentes, veis que están situados en un espacio determinado, agrupados de una forma determinada, ya iremos viendo, veis, esto es un armario
que tiene un panel donde hay una serie de componentes, y luego ese armario tiene una puerta donde tiene otra serie de componentes, otros componentes aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos componentes veis que están unidos mediante cables. Estos cables están agrupados para que lleven una organización y una estética determinada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos ver este sistema eléctrico y lo identificamos como un sistema eléctrico, pero nos cuesta interpretar cuál es el sentido, la funcionalidad de este sistema eléctrico. Entonces, para representar los sistemas eléctricos están los esquemas. Aquí tenemos los esquemas, lo que podría ser el esquema de este sistema eléctrico o algo parecido, en el cual ya veis que no tiene nada que ver este dibujo de aquí con respecto de esta imagen de aquí. ¿Por qué? Porque bueno, aquí lo que estamos representando sobre todo es la cuestión funcional de ese esquema. De momento vemos que hay dos especies de dibujos. Dos especies de dibujos y el conjunto de los dos dibujos están representando este mismo sistema, ¿vale? Pero vemos también aquí en este dibujo que hay una serie de líneas. Las líneas representan los conductores eléctricos, los cables eléctricos, las conexiones eléctricas más bien. Y luego hay una serie de dibujos variados. ¿Veis? Aquí hay un dibujo, aquí hay otro, agrupado en tres, aquí otro, en fin, una serie de dibujos que lo que representan son los componentes de este sistema. Por ejemplo, indicativo, basta indicaros que, por ejemplo, aquí este componente de aquí está representando una parte de estos componentes de aquí, por ejemplo. Entonces, vemos que los esquemas eléctricos están representados por líneas que indican los conductores o las conexiones y por símbolos que representan los componentes. ¿De acuerdo? A veces los símbolos están partidos, como en este caso el sistema está partido en dos esquemas. Bueno, pues estaba haciendo alusión a este componente de aquí, tiene representación en este esquema, donde sería esta parte, y aquí donde está representada bobina, contactos, ¿veis? Los pulsadores o los elementos de mando que están aquí en la puerta, pues en realidad están representados por estos de aquí. En cualquier caso, lo que quería indicaros con esta diapositiva es que los sistemas eléctricos, a la hora de dibujarlos, no se dibujan tal cual, lógicamente, sino se dibujan a través de esquemas. Y los esquemas son dibujos normalizados con una serie de símbolos o iconos que representan los componentes eléctricos. Bien, pues los tipos de simbología que tenemos normalizada pues se basan en la norma 60617. Es una norma armonizada en Europa, que también corresponde a una norma armonizada española, la norma UNE, y esa norma 60617 tiene diferentes partes. Veis aquí he querido poner una lista de las partes de los que consta esa normativa, donde se representan todos los símbolos. Tenemos los componentes pasivos, producción, aparato de dispositivo de control, aparato de medida, en fin, muy variados, ¿de acuerdo? Porque los símbolos eléctricos son muchísimos y por tanto tienen que tener una agrupación, como veis, en las distintas partes de esta norma. Aquí en esta otra diapositiva he querido poner algunos componentes que no lo voy a comentar aquí sencillamente para que veáis que cada componente tiene una correspondencia con lo que representa en el circuito. Por ejemplo, este ya lo hemos visto, que es el de luz o piloto indicador luminoso, la lámpara, el interruptor que tenemos aquí. Fijaros bien que este se parece mucho aquí, a este. La diferencia está en que aquí el interruptor lleva un pequeño triángulo que indica que el interruptor es un elemento con enclavamiento mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le acciono, se queda en esa posición, tanto si lo cierro como si lo abro. Sin embargo, el pulsador no, el pulsador es un elemento de los que después diremos que son monoestables, puesto que el reposo está abierto y si yo lo pulso se cierra, pero si dejo de pulsarlo, se vuelve a abrir. Un comentario que hago de los muchos símbolos que he puesto aquí, que son simplemente una pequeña muestra, una pequeñísima muestra de todos los símbolos que representa la normativa. Algunos de estos componentes pues ya los iremos identificando a lo largo de este módulo. Tipos de esquema. Bueno, pues hemos dicho que se utilizan símbolos. ¿Para qué? Para representar los circuitos. ¿Cómo? Mediante esquemas, que son dibujos normalizados de esos circuitos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos distintos tipos de esquemas. El esquema más útil, más básico y más utilizado, ya lo repito, es el esquema funcional. Es un dibujo del circuito que representa las conexiones de ese circuito desde un aspecto funcional. Es decir, si yo veo el circuito, el esquema funcional de un circuito, puedo fácilmente identificar cómo funciona ese circuito. Aquí tenemos un circuito elemental de lo que sería una fuente con un interruptor, una lámpara y un fusible, como el que he puesto en la primera diapositiva, ¿veis? Como este de aquí.
donde tenemos los componentes. Aquí veis, ya os lo dije en esa diapositiva, esto está representando la fuente, que en este caso la fuente es una pila. Esto está representando un elemento de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, que es un fusible. Esto está representando un contacto accionado manualmente y con enclavamiento, que es un interruptor, se denomina interruptor. Esto está representando un receptor, que es una lámpara. Y la unión de esos componentes se hace mediante líneas que representan los conductores. Bueno, pues aquí se ve claramente en este circuito un poco cómo funciona, porque para ver el funcionamiento del circuito lo que hay que hacer es, desde un punto de alimentación al otro, recorrerlo y ver cuándo se cierra y cuándo no se cierra. Cuando se cierra el circuito es porque, es decir, cuando yo puedo ir de un polo hasta el otro a través de las líneas, entonces el circuito está cerrado y pasa corriente por el receptor. Es decir, si este interruptor estuviera cerrado, la corriente pasaría por el fusible, pasaría por el interruptor, pasaría por la lámpara y retornaría al polo negativo. Entonces estaría circulando corriente y la lámpara luciría. Si el interruptor está abierto, como es la representación en este circuito, pues la corriente no pasa, porque al llegar aquí se interrumpiría. Hay que decir que los esquemas funcionales normalmente se representan en estado de reposo, es decir, con los elementos de mando accionados de tal forma que la energía no le llega al receptor, la corriente no pasa por el circuito. Entonces aquí tenemos otra forma de representar este circuito. Aquí la única variación en estos dos es que no tenemos una fuente de una batería, una pila, sino que tenemos una línea, una fuente externa, que aquí no figura, pero porque está representado por dos líneas, y estas líneas son la línea y el neutro. Por lo tanto, está representando la alimentación de lo que sería una fuente de corriente alterna. Ya veremos las diferencias que hay entre, brevemente, incluso en esta unidad, entre un generador de corriente continua y un generador de corriente alterna. Aquí en estos dos circuitos no se ve el generador. Lo que sí que se ve son las dos líneas que representarían esa fuente, la alimentación de esa fuente, lo que llamaríamos línea o fase y el neutro. Y tenemos dos posibles formas de representar, o bien con líneas superiores paralelas, sería la forma de representar el circuito como si espacialmente la línea fuera por la parte superior, y aquí no nos importa dónde esté la línea y el neutro, simplemente se representa la línea arriba y el neutro abajo, y esto facilita de algún modo la comprensión funcional del circuito, porque resulta más fácil pasar de línea a neutro de arriba a abajo que no haciendo el pase de línea a neutro aquí bajando, luego subiendo y tal. Pero son los mismos circuitos funcionales. Y aquí estamos viendo cómo funciona el circuito. Y otra de las características que tiene este esquema funcional es que los componentes los podemos situar de la forma más clara posible. No tienen que ver con la situación real después de los componentes en la realidad. Entonces, aquí lo importante es poner los componentes de una forma que me resulte claro a la hora de ver la funcionalidad del circuito, ¿vale? Dice aquí, no tiene que corresponder necesariamente con la disposición del montaje, pero sí se tiene que ver perfectamente la conexión de todos los componentes. Aquí en estos circuitos, en estos tres circuitos, vemos que los tres componentes que intervienen, aparte de la fuente, tienen dos terminales cada uno. Bueno, pues yo veo cómo están conectados los dos terminales de cada componente. Aquí un terminal del fusible va a línea, el otro terminal del fusible va al interruptor, el otro terminal del interruptor va a la lámpara y el otro terminal de la lámpara va al neutro, cosa que podemos ver aquí en este circuito. Entonces, es otra de las características de los esquemas funcionales. La representación de todas, absolutamente todas, las conexiones y terminales de los componentes. Pues así pues, en el circuito funcional se caracteriza sobre todo por dos cosas. Porque destaca lo más importante del circuito, que es el funcionamiento, y porque representan o quedan representados en este esquema todas las conexiones de todos los terminales de los componentes. Y también, como tercera característica, es que no es importante que la ubicación en el esquema de los componentes corresponda con la ubicación real. Es importante que la ubicación de los componentes en el esquema sea aquella que me haga ver de forma más clara su funcionamiento. Otro tipo de esquema funcional, pero que ya establece una variación, una variabilidad, es el esquema multifilar, en el sentido de que el esquema multifilar es parecido al funcional, en que de algún modo podemos ver el funcionamiento del circuito también, porque están representadas también todos los terminales y todas las conexiones de los componentes, pero en el esquema multifilar ya empieza a tener importancia la ubicación de los componentes en el circuito de manera real, lo más real posible, vaya. Así pues, vemos que en esta instalación, en este esquema, en este circuito, vemos que podría ser el accionamiento de una lámpara con un interruptor.
¿vale? Normalmente, bueno, pues la línea va por la parte superior, como puede ir en la instalación de una vivienda, aunque vaya empotrada la línea, va por la parte superior, por donde hay cajas de conexiones, ¿vale? La lámpara está en el techo, también está en la parte superior, colgando, digamos, descolgándose del techo, y el interruptor está en un plano más bajo, a la altura de que una persona pueda accionarlo. Veis que aquí los componentes son los mismos exactamente que en los esquemas anteriores, pero ya la ubicación de los componentes tiene una forma más parecida a la ubicación real. Bueno, pues este es el esquema que llamamos multifilar. Multifilar quiere decir de múltiples líneas, es decir, aquí todavía se ven todas las líneas, todos los cables y todas las conexiones y todos los terminales. ¿De acuerdo? Aquí también podemos ver que el fusible va a la línea, el fusible después va al interruptor, el interruptor va a la lámpara y de la lámpara va al neutro. Aquí lo que podemos ver que es que el esquema multifilar ya introduce, aunque este esquema muy simple desde luego y se puede ver también perfectamente, introduce una dificultad a la hora de analizar el funcionamiento del circuito, porque ya tengo que a la hora de seguir la línea en su funcionamiento yo tengo que hacer más cambios de dirección. Ahora tengo que pasar hacia abajo, si el interruptor se cierra ahora tengo que volver a subir otra vez hacia arriba, luego tengo que bajar hacia abajo. Entonces ya representa, aunque en este esquema sigue siendo muy sencillo, una mayor dificultad que los esquemas anteriores para ver el funcionamiento del circuito. El esquema multifilar. Y por último veremos lo que sería el esquema unifilar, donde ya aquí tiene especial importancia la ubicación de los componentes y la canalización. Sin embargo, no tiene importancia el número de conductores y las conexiones. Vamos a ver que este circuito es diferente a los otros. El circuito de momento tiene dos elementos de mando. Estos dos tienen una simbología diferente también. Veis aquí la lámpara no se representa por un círculo, sino se representa por una cruz. Aquí veis que solamente hay una línea que llega a cada elemento, sabiendo que aquí hay dos terminales y les llega una sola línea. Entonces lo que está representando el esquema multifilar no son los conductores que lleva el circuito, sino la canalización por donde pasan los conductores. Y aquí los conductores, o más bien el número de ellos, se representan por estas líneas, veis aquí, inclinadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por esta línea de aquí, por esta canalización de aquí, pasan dos conductores. Y por aquí también pasan dos conductores. Sin embargo, por esta línea o canalización de aquí ya pasarían tres conductores. Por aquí vuelven a pasar dos conductores y por aquí vuelven a pasar dos conductores. Aquí estos dos componentes que hay aquí son otros dos elementos de mando diferentes del interruptor. Se representan así en el esquema unifilar, aunque en el esquema multifilar se representan de otra forma. Son conmutadores, ya los describiremos en su momento. En cualquier caso, este es el símbolo multifilar. Si yo quisiera representar un interruptor como en el esquema anterior en unifilar, sería exactamente igual que este, solo que quitando esta pequeña L de aquí, ¿vale? Es decir, en lugar de tener dos, tendría una sola. Simplemente por curiosidad o porque lo tengáis en cuenta. En cualquier caso, veis que en el esquema unifilar lo importante es representar la canalización y la ubicación de los componentes. Las conexiones y el número y los conductores que pasan y cómo se conectan los distintos componentes en el sistema aquí no son relevantes. Si yo no conozco el esquema funcional de este circuito, yo no podría realizar o implementar un circuito con este esquema. Este esquema básicamente me sirve un poco para ver cómo van las canalizaciones y por dónde van cada una de las canalizaciones. Pasamos a otro apartado dentro de estos fundamentos y dispositivos básicos, como es la distribución eléctrica, los sistemas de corriente. Antes os he dicho que hay fuentes de corriente continua y corriente alterna. Ya se analizarán de una manera más en profundidad estos sistemas en el módulo del sistema de potencia. Aquí solamente vamos a añadir una pequeña diferencia entre los sistemas que hay para que podamos tener claro a la hora de implementar nuestros circuitos. Hay dos tipos de corriente eléctrica o de manera de concebir la energía eléctrica. Una de ellas es hacer un sistema en el cual la corriente, ese flujo de amperios o de coulombs por segundo, pase siempre en el mismo sentido. ¿Veis cómo está aquí este circuito? Aquí la corriente siempre pasará de este punto que llevamos positivo, a través del receptor y de los elementos que sea y tal, hasta este otro punto que llamamos negativo. Y siempre pasará así la corriente, ¿vale? Un circuito que tenga estas características, decimos que es un sistema de corriente continua. Es decir, un sistema de energía eléctrica con corriente continua, porque la corriente siempre pasa en el mismo sentido.
Hay sistemas de corriente continua de diferentes características. La ideal es una corriente continua que siempre tenga el mismo nivel, que siempre pase la misma corriente. Sin embargo, ya veremos en otros módulos cómo existen corrientes continuas en el cual la corriente siempre pasa en el mismo sentido, pero puede variar su valor con el tiempo de forma periódica o no periódica. Si varía de forma periódica, nos encontraríamos sobre todo con dos tipos de corriente. La corriente continua de media onda y la corriente continua de onda completa. Otro tipo de concepción de la energía eléctrica serían los sistemas de corriente alterna. Está representado en este circuito. Veis que el símbolo del generador ha cambiado, es un circulito con esta curva, porque esta curva representa un poco lo que está pasando con la corriente en este circuito. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que de una forma periódica, es decir, que siempre se repite la misma secuencia, hay instantes en los cuales la corriente pasa desde este punto, ¿veis? Con la flecha verde hasta este, y luego inmediatamente cambia el sentido de la corriente. ¿Vale? Lo veis aquí, está representado por un poco la dinámica de esta figura. La figura pretende representar lo que ocurre con la corriente en un sentido hacia arriba y en otro sentido hacia abajo con respecto del tiempo según el eje horizontal. Entonces vemos que la corriente durante un tiempo pasa de arriba hacia abajo, ¿vale? Y luego cambia y pasa de abajo hacia arriba, aquí en el rojo. Y esto se repite indefinidamente. Y se repite además de una forma muy rápida que nosotros no lo vamos a notar en el funcionamiento normal. Y es porque este ciclo que hace aquí, ¿veis? Que se repite, lo hace 50 veces en un segundo. Por lo tanto, aunque algunas veces la corriente pase por cero, algunas veces la corriente se anule, nosotros no lo vamos a notar. Por ejemplo, si es una lámpara, no vamos a notar cuando la corriente, cuando esa lámpara se apaga, porque ocurre que esto ocurre 2 veces 100 veces cada segundo, y por tanto el ojo humano no es capaz de detectarlo. En cualquier caso, esto sería la corriente alterna. Tenemos, por lo tanto, dos tipos de corriente. La corriente continua, que siempre pasa en el mismo sentido, como veis aquí, y la corriente alterna que cambia periódicamente quiere decirse que se repite de la misma forma a lo largo del tiempo, de sentido 50 veces en un segundo. A esa periodicidad o esa frecuencia de esa periodicidad a la que me refiero, o sea, magnitud se denomina frecuencia, y 50 ciclos por segundo, para determinar 50 ciclos por segundo existe una unidad que se llama el hercio. Así que pues decimos que en Europa, que es donde estamos, estamos trabajando con una corriente alterna de 50 ciclos por segundo o de 50 hercios. En esta diapositiva podemos ver un poco, pretendo que mostraros algunas características de la corriente alterna, porque es la más utilizada. Realmente, a pesar de que nos pueda parecer complejo eso de cambio de sentido, en realidad es la más utilizada. Ya hablaremos en el módulo sistemas de potencia. En cualquier caso, es la más utilizada porque es la más fácil de manipular, la más fácil de producir y la más fácil de transportar a grandes distancias. Veis aquí un pequeño dibujo que, ya digo, en el módulo ese lo explicaremos, cómo se puede generar esa energía eléctrica en una central y trasladarla a grandes distancias, subiendo la tensión, bajando la tensión, hasta que llega a nuestras casas a una tensión de 380 voltios. Es más sencilla de transportar y de generar. Y la corriente alterna viene en dos modalidades, fundamentalmente. La más elemental, la más básica, sería la corriente alterna monofásica, que tiene dos terminales o dos polos. Uno que sería la fase o línea y otro que es el neutro. Entonces, normalmente en la red eléctrica que tenemos en España, la tensión que hay entre la línea y el neutro, o entre la fase y el neutro, es de 230 voltios. Pero en realidad, por la red eléctrica no se distribuye una sola línea, una sola fase y el neutro, sino que en realidad se distribuyen 3 fases y un neutro. Esto sería una red trifásica, porque tiene 3 fases diferentes, ¿vale? Y un neutro que es un hilo, digamos que a nivel de tensión está en el centro o al mismo nivel de tensión que de cada una de las fases. Así, si yo pudiera medir la tensión que hay entre cada una de las fases y el neutro, esta es de 230 voltios. Y si
vemos la tensión que hay entre fases, sería de 400 voltios. Esta es la red que tenemos en España. 230 voltios entre cada una de las fases o líneas y el neutro, y 400 voltios entre cada dos fases o líneas. La relación que hay entre esta tensión y esta, si dividimos 400 entre 230, es raíz cuadrada de 3. Lo digo a nivel de cuestión fundamental o curiosidad para que lo tengamos en cuenta, porque aunque no vamos a fundamentar mucho en este módulo, sí que se verá en otros módulos y es una proporción bastante genérica. Bien, pasamos a otro de los conceptos básicos de los sistemas de mando, que es el tipo de mando. Efectivamente, en este módulo nosotros no nos vamos a centrar en el receptor, no nos vamos a centrar en los conductores, ni tampoco siquiera en las tensiones, magnitudes y tal que hemos estado hablando. Nos vamos a centrar sobre todo en los elementos de mando, en los tipos de mando, cómo se gobiernan los circuitos. Y en este apartado que vamos a iniciar ahora, vamos a hablar de una serie de conceptos que quiero que queden muy claros, porque son conceptos que van a definir el mando en un circuito, en un sistema eléctrico. Por ejemplo, hay un concepto que es muy importante, que es el mando directo y el mando indirecto. ¿Qué significa mando directo y mando indirecto? Bien, pues en el mando directo, ya que estamos hablando desde el punto de vista de los elementos de mando, el receptor es gobernado directamente por el elemento de mando. Vale, en todos los sistemas el receptor es gobernado por el elemento de mando. Pero cuando decimos que es gobernado directamente por el elemento de mando, quiere decir que toda la corriente que circula por el receptor circula por dicho elemento de mando, ya sea una corriente de 1 amperio, como si es de 10 amperios, como si es de 100 amperios. Es decir, el elemento de mando que acciono. Siempre habrá un elemento que el usuario active con su accionamiento, con su mano, ¿no? Y ese elemento de mando es el que va a recibir toda la corriente que consume el receptor. Ese es el mando directo, representado por ejemplo en este circuito. Bueno, un circuito, aquí he puesto otra cosa diferente, 24 voltios y 0 voltios, pero eso no es relevante, lo centramos en el mando. Vemos que es un pulsador y vemos que es una lámpara también. Bueno, pues esto es un elemento de mando directo. ¿Por qué? Porque aquí el receptor es la lámpara y la corriente que pasa por la lámpara pasa por el pulsador, es decir, pasa por el elemento que yo tengo que accionar. ¿De acuerdo? Eso es mando directo, ya haya un elemento o varios elementos. Ya veremos un poco de todo eso después. Sin embargo, en un sistema de mando indirecto, el receptor es gobernado indirectamente por el elemento de mando. Es decir, el elemento de mando que yo acciono no recibe toda la corriente del receptor, ¿vale? Existe un dispositivo de mando intermedio que controla directamente al receptor. Es decir, por ejemplo, vemos este circuito, aunque hemos añadido aquí otro componente que en principio tengo que explicar más adelante en su momento, que es este componente es un relé. Este componente, lo que os adelanto un poco, lo que va a tener va a ser una bobina o un electroimán que, si se activa eléctricamente, pues se convierte en un imán. Y ese imán o la fuerza de ese imán la aprovechamos para accionar, activar o desactivar un contacto o un interruptor. Entonces, si nos fijamos en este circuito, tiene aquí dos ramas. Una rama que es la activación de la bobina del relé y otra rama que es la activación del receptor propiamente dicho. Así que veis que aquí tenemos el elemento de mando, como aquí, pero el elemento de mando no gobierna directamente el receptor, sino que gobierna la bobina de un relé y es el contacto de este relé el que gobierna la lámpara. Así podemos tener, por ejemplo, que esta lámpara puede ser una lámpara muy pequeña o puede ser una lámpara muy grande. Imaginaros una lámpara, pues yo que sé, un sistema de iluminación de un estadio de fútbol que puede tener cientos de vatios, cientos miles de vatios a lo mejor. Pues tenemos que, con una pequeña intensidad que controle la bobina de este contactor o de este relé, vamos a hacer que funcione este elemento de mayor potencia. Así por aquí puede estar pasando a lo mejor 50 o 100 amperios y aquí a lo mejor pasa 1 amperio. Entonces esto sería un sistema de mando indirecto, porque lo que yo acciono, el elemento de mando manual que yo acciono, no sufre o no padece la corriente del receptor de manera directa. De esta forma circula solo una pequeña corriente, que es la correspondiente a la bobina del relé. Y es el contacto de este relé el que debe de soportar toda la corriente del receptor final. Bueno, pues esa es la diferencia entre mando directo y mando indirecto. La diferencia básica del mando directo es que el elemento de mando recibe toda la corriente del receptor y el elemento de mando indirecto, el elemento de accionamiento manual, no recibe toda la corriente del receptor. Para los sistemas de mando indirecto se requieren
elementos de mando indirecto. ¿Vale? Aquí vemos uno de ellos. Otra cuestión importante en los sistemas de mando, que es el tipo de funcionamiento. Sobre todo cuando nos referimos a sistemas de un solo receptor, lo vamos a encontrar con dos tipos de funcionamiento, dos modos de funcionamiento. Funcionamiento monoestable y funcionamiento biestable. Los términos monoestable y biestable hacen referencia a la estabilidad del estado de funcionamiento que tiene un receptor. Todos los receptores, normalmente la mayor parte de los receptores, al menos los que vamos a ver aquí, tienen dos estados de funcionamiento. O funcionan o no funcionan. Es algo así de claro. Tenemos que una lámpara puede estar encendida o apagada. Un motor puede estar girando o no puede estar girando. Una resistencia puede estar calentando o no calentando. Puede estar activado o desactivado. Esos son los dos estados. Los elementos de mando pues también suelen tener también dos estados de accionamiento. Bueno, pues estos estados de accionamiento de los elementos de mando de los receptores o bien de todo un circuito, porque aquí nos referiremos básicamente, sobre todo a el circuito en sí, no a los estados de los componentes. Los estados de funcionamiento, digo, son dos. O el sistema funciona o el sistema no funciona. Bien, pues en función de la estabilidad de esos dos estados, vamos a encontrar los sistemas monoestables o sistemas biestables. ¿Qué quiere decir un sistema monoestable? Pues un sistema monoestable lo que quiere decir es que es un sistema, componente o receptor, que de los dos estados que tiene, solo uno de ellos es estable. Mono quiere decir uno. Y estable, pues estable. Entonces, solo uno de ellos es estable. Normalmente el estado que es estable es el de reposo. Si yo tengo una lámpara, un timbre, por ejemplo, o un zumbador o un motor accionado con un pulsador sabemos que, como os he dicho antes, os he comentado antes, se mantiene cerrado siempre que yo tenga el dedo puesto. Cuando dejo de tener el dedo tiene un muelle que lo retorna. Bueno, pues veremos que es monoestable, porque solamente funciona mientras que estemos accionándolo. Cuando dejemos de accionarlo, se apaga. ¿Vale? Eso sería un sistema monoestable. Sin embargo, un sistema biestable, de los dos estados que tiene, ambos son estables. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ejecuto la acción de mando para encenderlo o para apagarlo, cuando dejo de ejecutar esa acción de mando, el sistema se mantiene en ese estado. Yo tengo una lámpara accionada con un interruptor, la lámpara está apagada, acciono el interruptor, la lámpara se enciende. Dejo de accionar el interruptor, es decir, suelto el interruptor, no hace falta que yo tenga el dedo puesto en el interruptor y la lámpara sigue encendida. Si yo quiero que cambie de estado, vuelvo a dar al interruptor para abrirlo, la lámpara se apaga y también permanece en ese estado estable. Así tenemos que ese sistema, decimos que es un sistema biestable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los funcionamientos monoestable o biestable hacen referencia a la estabilidad de los modos de funcionamiento de un sistema. Bueno, aquí lo tenemos en estos dos párrafos. Hace referencia tanto a los sistemas como a los dispositivos. Dice, un dispositivo o sistema es monoestable si tiene dos estados de funcionamiento y solo uno de ellos es estable. Este es el estado de reposo. Por ejemplo, pulsadores, detectores, relés y accionados de esa forma. O sea, el término monoestable no solo se aplica a los componentes, sino también a los sistemas en sí. Y los sistemas biestables se caracterizan porque los dos posibles estados de funcionamiento son estables. Ampliamos estos conceptos. También se ampliarán a los circuitos, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente a los componentes, sino a los circuitos. Y aquí vemos dos ejemplos. De dos circuitos muy parecidos, lo que os he dicho antes. Una lámpara accionada con un pulsador o una lámpara accionada con un interruptor. Fijaros la diferencia entre lo que sería un interruptor y lo que sería un pulsador. Un interruptor o contacto accionado manualmente con enclavamiento o contacto accionado manualmente sin enclavamiento. Bueno, pues este circuito, ¿por qué es monoestable? Porque si yo acciono, ¿veis? En el reposo, perdón, está apagada la lámpara. Por lo tanto, sería un estado estable. Si yo acciono el pulsador, pasaría la corriente por el pulsador, ¿vale? Y ese estado es inestable. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto el dedo, el pulsador vuelve a su posición inicial y la lámpara quedaría apagada. Sin embargo, en el interruptor, como tiene un enclavamiento mecánico, cuando acciono el interruptor, la corriente pasa por la lámpara y en funcionamiento, en estado de activación, también permanece estable, porque aunque suelte yo el dedo de aquí, como que permanece clavado el interruptor, la corriente continúa circulando y por lo tanto ese estado también sería estable, al igual que el estado de reposo, lógicamente. Y por último tenemos el último concepto que quiero introduciros aquí. Hemos dicho tres conceptos: mando directo e indirecto, mando monoestable o biestable, y mando simple y múltiple. Todos estos tres conceptos, que se está explicando hasta aquí, se refieren a sistemas con un solo receptor. Es decir, un solo receptor
un sistema de un receptor puede ser gobernado directamente o indirectamente. Puede tener un sistema de mando monostable o biestable. Y también puede ser un sistema de mando simple o múltiple. ¿Qué quiere decir un sistema de mando simple o múltiple? Esto es fácil de entender. Un mando simple es cuando solo hay un elemento para activar o desactivar ese receptor. Y un sistema de mando múltiple es cuando hay más de uno. Cuando hay 2, 3, 4, etc. Por ejemplo, sistema de mando simple. Los tenemos monostable y biestable, como hemos visto anteriormente en la anterior diapositiva. ¿Por qué es un sistema de mando simple? Porque solo hay un elemento de mando. Solo se puede accionar el receptor desde un lugar diferente, desde un único lugar. Veis que aquí, bueno, pues el receptor, eso es el componente, este símbolo de aquí es el símbolo de un elemento acústico, de un zumbador, y aquí sigue siendo una lámpara. Los elementos de mando múltiple serán cuando tenemos dos o más lugares de mando. Por ejemplo, un sistema de mando monostable, tenemos dos pulsadores para accionar este timbre. Yo si pulso este, la corriente va a pasar y va a funcionar, y lo mismo va a ocurrir si pulso este. Es decir, tenemos dos pulsadores y hay dos lugares de mando. Si queremos un sistema de mando biestable, tenemos que utilizar otro componente que aquí está representado por este dibujo de aquí, que es un conmutador. El conmutador tiene ya no es como un interruptor, ya tiene tres terminales, lo describiremos más adelante, pero veis que tiene dos posiciones, o contacta este terminal con este, y la otra posición contactaría este terminal con este de aquí. O la corriente pasa por aquí, o la corriente pasa por aquí. ¿Vale? Entonces, por eso se le llama conmutador. Bueno, pues este es un sistema de mando múltiple, porque tiene dos elementos de mando biestables. Eso sería el sistema de mando, pues por ejemplo, de nuestro dormitorio, donde hay un elemento de mando a la entrada de la puerta y otro elemento de mando pues cerca de la cabecera de la cama. Por último, ya en este vídeo pondremos como ejemplo circuitos básicos de mando directo, que es en lo que nos vamos a referir sobre todo en esta unidad. En la siguiente unidad trataremos los circuitos de mando indirecto, pero aquí vamos a ver los circuitos más básicos de mando directo. Nos centramos en elementos de mando manual monoestables. Veis ahí un dibujo, una imagen, una fotografía de dispositivos de mando monoestables, que son los pulsadores. Veis aquí pulsadores de distintas formas. Este que veis aquí en realidad, debo deciros que no es monoestable, pero bueno, todos los demás sí. Son elementos que cuando los acciono se activan y cuando dejo de accionarlo vuelven a su posición de reposo. Hay un muelle que los retorna, ¿vale? Aquí los tenemos, estos son de un tipo de montaje para montar en cuadros y armarios, y esto para hacer el montaje superficial, que son los que utilizaremos nosotros en las prácticas de taller. El montaje superficial, porque vamos a hacer nuestras instalaciones sobre tablero. Este sería el símbolo de lo que sería el pulsador, ya lo hemos visto anteriormente, es un accionamiento manual, un contacto y el accionamiento manual con la unión mecánica de la parte de accionamiento manual al contacto. Este es un pulsador que en estado de reposo está abierto. Decimos que es un pulsador normalmente abierto, pero también los tenemos de pulsadores normalmente cerrados. Es decir, que el estado de reposo están cerrados. Para representar esto, el dibujo es este de aquí. Veis que la paleta de accionamiento está hacia la derecha y se une con esta rayita al contacto de arriba. Esto quiere indicar que si el accionamiento siempre será de izquierda a derecha, cuando yo active el pulsador, lo que va a hacer va a ser abrirse en lugar de cerrarse. Así tenemos que el pulsador normalmente abierto se denomina también contacto de cierre, porque al pulsar se cierra, y el pulsador normalmente cerrado, es decir, aquel que en el estado de reposo está cerrado, se denomina contacto de apertura, porque al accionar se abre. También hay pulsadores con los dos tipos de contacto, es decir, que están mecánicamente unidos un contacto abierto y un contacto cerrado. Se dicen pulsadores de doble cámara o contacto de apertura y cierre. Al accionar el pulsador, este que está abierto se cierra y este que está cerrado se abre. Tenemos aquí, bueno, este es un pulsador normal. Digamos que el pulsador que veis aquí, por una parte, la parte frontal tiene esta forma. Este dibujito de aquí, bueno, pues es simplemente un dibujo, ni más ni menos. Puede utilizarse de cualquier forma, pero es un dibujo de una lámpara. Y tiene aquí los dos terminales. Veis aquí los dos terminales. Pues este sería un pulsador con contacto de cierre. Elementos básicos de mando manual biestables. Son por ejemplo, interruptores y conmutadores. Desde un punto de vista externo, pues puede tener un aspecto parecido a este. Por ejemplo, este es el interruptor y conmutador que vamos a utilizar en nuestros montajes. Es un interruptor o conmutador de montaje superficial de una manera semejante al pulsador anterior.
Entonces, el interruptor que tiene dos terminales, este es el símbolo que ya le habíamos visto y tiene dos terminales, lo veis aquí los dos tornillitos, esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba, ¿vale? El conmutador que tiene tres terminales, 1, 2 y 3, veis aquí, los tres terminales, este de aquí, y luego el 2 y el 3. En un conmutador los tres terminales se denominan el común, terminal común. ¿Por qué? Porque este terminal es común a las dos posiciones. Este conmutador tiene dos posiciones. Una es aquella que conecta el 1 con el 2 y la otra es aquella que conecta el 1 con el 3. Y estos dos terminales, pues claro, si este se denomina común, este se denomina no comunes. Y hay otro elemento de mando biestable que se utiliza en instalaciones de alumbrado para sistemas de mando múltiple cuando tienen más de dos elementos de mando. Ya lo veremos ahora de un momento cómo sería este, que es el conmutador, se puede venir también conmutador, pero de cruce o de cruzamiento. Tiene este símbolo, es este símbolo tan raro de aquí, pero lo que es importante es que tiene cuatro terminales, estos dos y estos dos. En esta posición, tiene dos posiciones también, ¿no? Es más difícil de ver aquí cómo funcionan las posiciones, pero en esta posición habría que ver que conecta este punto con este, no con estos, ojo, este punto le conecta con este, y este punto de aquí lo conecta con este. En una posición la corriente puede pasar por aquí y por aquí. Y en la otra posición, ¿qué puntos conecta? Puede conectar este con este, aquí no lo vemos, pero podemos intuirlo, y por un lado y por otro lado este con este. Es decir, la otra posición, la corriente pasa por aquí y la corriente pasa por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el conmutador de cruce con los cuatro terminales, estos dos y estos dos, ¿vale? Tal y como están aquí. Son tres elementos de mando biestables. Quiere decirse que si yo acciono la tecla esta, pues el interruptor se queda con la parte de arriba hacia adentro. Y aunque yo quite el dedo, pues se permanecerá en esa posición. Si yo acciono la tecla por aquí, el componente se queda en esta posición que veis en la fotografía, así con la parte de abajo hacia adentro. Son biestables. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que existen estas tres variedades. Son elementos de mando directo, porque se utilizan normalmente para el mando directo de lámparas, es decir, la corriente que pasa por la lámpara pasa también por estos componentes, y uno tiene dos terminales, el otro tiene tres terminales y el otro tiene cuatro terminales. Podríamos encontrarnos, aunque no es frecuente, pero podríamos encontrarnos con elementos de mando que tienen más de dos posiciones. Entonces, en este caso, si el elemento de mando tiene más de dos posiciones, como por ejemplo los conmutadores rotativos, no podemos hablar de elementos biestables o monoestables, porque no tienen dos posiciones, entonces no hay biestables ni monoestables, pueden ser, en todo caso, triestables, pero en eso no vamos a entrar. Entonces suelen ser rotativos y suelen ser todas estables. Como mucho, en algunos casos de tres posiciones, una de ellas la central, sobre todo para casos de inversión de giro, de motores y tal, tenemos la central de reposo y si lo giramos a la izquierda va a hacer una conexión y lo giramos a la derecha hace otra conexión. En cuanto a los circuitos, atendiendo a esos tres conceptos que hemos visto, directo e indirecto, monoestable, biestable y simple y múltiple, tenemos ya cualquier tipo de combinación. Aquí vamos a ver los circuitos de mando solo directos. Aquí tenemos con esa combinación, circuito de mando directo, monoestable simple, monoestable múltiple, biestable simple y biestable múltiple. Es decir, los tenemos monoestables y los tenemos biestables. Y dentro de cada uno de ellos tenemos simple y múltiple. También si miramos los circuitos de mando indirecto, como veremos en la siguiente unidad, vamos a ver que existen estas cuatro variedades. Directo, monoestable simple, monoestable múltiple, biestable simple, biestable múltiple. Mando monoestable, bueno, pues ya lo hemos visto, todo lo vuelvo a repetir otra vez. El pulsador, o bien desde un punto o bien desde varios puntos, simple o múltiple. Aquí pongo solamente dos pulsadores, pero si quisiéramos 3, 4 o 5, bastaría con poner tantos pulsadores como deseamos conectados de esta forma. Esta forma de conectar los componentes se denomina conexión en paralelo. Cuando se conectan todos los componentes por la parte de un terminal y luego todos los mismos componentes por la parte del otro terminal. En el mando biestable, bueno, pues son el simple, es muy sencillo, porque es muy parecido al simple de mando monoestable, solo que en lugar de utilizar un pulsador se utiliza un interruptor. Y múltiple, en el mando monoestable múltiple podemos entender que es desde dos lugares, utilizando dos conmutadores normales, como los conmutadores que hemos visto antes. Y si ya queremos tres o más lugares, el mando sería de esta forma, es decir, uniendo dos conmutadores normales en los extremos de esta cadena, y poniendo entre medias tantos conmutadores de cruce
¿no? Como lo que hemos visto en la diapositiva anterior, como queramos. Esto es, por ejemplo, un mando desde 3 lugares. Si quisiéramos un mando desde 4 lugares, pues aquí habría que poner otro computador de cruce como esto, o aquí, ¿vale? Y aquí añadiríamos estas dos líneas que van así en paralelo, añadiríamos tantos computadores de cruce como fueran necesarios. Este sería el mando desde 2 lugares y el mando desde 3. El mando de 2 lugares, ¿cómo podemos ver el funcionamiento? Bueno, pues vamos a intentar ver el funcionamiento de una manera bastante sencilla, y es que en esta posición de reposo veis que la corriente no le llega a la lámpara por ningún lado. Si yo acciono cualquiera de los dos, basta que accione este, la corriente pasará por aquí. Si en lugar de accionar este, acciono este, la corriente pasará por aquí. Veis que se puede accionar la lámpara desde los dos sitios. Y aquí ocurre algo parecido. Bueno, en este caso, la posición de reposo no estaría del todo correcta porque la lámpara está encendida. Veis que pasa la corriente por aquí y la lámpara está encendida. Habría que representarla con la lámpara apagada. Imaginaos que, imaginaos que este computador, por ejemplo, está aquí. Está en esta posición. La lámpara entonces estaría apagada. Bueno, pues en esa posición de la lámpara apagada bastaría con activar cualquiera de los 3 conmutadores. Si yo acciono este, la lámpara, como veis, efectivamente está encendida. Si yo acciono este, aquí, la lámpara se encendería también, si es que este computador estuviera aquí. Y si finalmente si acciono este, repito, está el computador, nos imaginamos el computador en esta posición. Si acciono este, que conecta este de arriba con este de abajo, pues también nos daríamos cuenta que la lámpara se encendería. Pasaría la corriente por aquí y por aquí. Es decir, podemos encender y apagar la lámpara desde cualquiera de los 3 puntos. Y estos son los circuitos de mando básicos de mando directo, los que quiero que veamos en esta unidad de trabajo. Los de mando monostable, simple y múltiple, y los de mando biestable, simple y múltiple. Con esto este vídeo lo vamos a dejar aquí porque ya es bastante amplio. Continuaremos en un próximo vídeo, una segunda parte de la unidad 1, para ver los siguientes apartados.